Tradición cultural europea y americana, el mundo occidental al final, porque ambos continentes están dentro de la cultura occidental, dejó huella desde la Edad Media a la Edad Contemporánea. Y eso que el Nuevo Mundo apareció con las conquistas, el descubrimiento de América en 1492 por Cristóbal Colón, ya hablando ya de finales del siglo XV. Y bueno, pues en la actualidad la cultura más importante es la anglosajona, que es Estados Unidos, como Gran Bretaña y el resto de Europa, más todo el ámbito iberoamericano. Pedro Juan de Olivi fue filósofo y teólogo francés, perteneció a la orden franciscana y defendió la corriente rigorista, de los que postulaban mayor pobreza en la orden. Fue profesor durante algunos años en el Estudio Teológico de Santa Cruz en Florencia y murió en Narbona. En el plano filosófico se esforzó por realizar una síntesis entre las doctrinas aristotélico-tomistas y el agustinismo, característico de la escuela francesa. En gnoseología desconfió o desconfía de la doctrina agustiniana de la iluminación y prefirió la solución aristotélica tomista de la astrología. Una de las obras es De Signis Voluntaris. Un hombre que, bueno, pues que al final obtuvo las ideas agustinianas, bueno, de Agustín, de Hipona, de Tomás de Aquino, al final, y bueno, el pensamiento aristotélico, pero que él más en la gnoseología dejó huella más en ese pensamiento aristotélico de Tomás de Aquino, en torno a la abstracción. Así que dejó huella, bueno, en el ámbito más de ambos pensamientos, pero más el aristotélico en neoseología, pierde la propia abstracción. Dos artistas europeos, uno de ellos español. Juan Pantoja de la Cruz fue pintor español, discípulo de Sánchez Coello, sucedió a este en el cargo de pintor de cámara del monarca. De su obra destacaron sobre todo los retratos en los que el personaje solía aparecer de pie, ricamente vestido y enojado sobre un fondo oscuro. Estos retratos de corte a la española sirvieron de antecedente a los que luego vinieron de grandes artistas, entre ellos Velázquez o Carreño de Miranda, que no es tan conocido. Cultivó el propio Pantoja de la Cruz la pintura religiosa con un realismo exento de hábiles juegos de iluminación. La obra es Resurrección de 1605. Diego de la Cruz fue pintor flamenco, documentado en Burgos entre 1486 y 1499 y además colaboró con Gil de Siloé como policromo. La obra que se encuentra en la diapositiva es Cristo entre dos ángeles, del propio autor, Colegiata de Covarrubias, en Burgos. Ambos dejaron huella en la edad moderna europea del arte. Juan Ribalta fue pintor español, pero su padre, que es uno de los pintores más importantes del arte español, también dejó huella. En sus pocas obras conocidas se reveló como gran pintor, Juan Ribalta, el hijo, y su estilo derivó del pater, por lo que resultó difícil individualizar su producción, que era muy parecida a la de su padre, y mostró influencia de Pedro Rente y rasgos de filiación caballeresca de uno de los pintores más importantes de Italia. La obra es San Juan Bautista. San Juan de Ávila fue eclesiástico español, formado en Salamanca, también en Alcalá, y ordenado en 1525, se trasladó a Andalucía, donde alcanzó fama como predicador. Fue procesado por la Inquisición de Sevilla por presunto luterano por las ideas de Lutero y condenado a prisión. Corresponsal de San Ignacio, entre sus discípulos tuvo a grandes escritores como Juan de la Cruz, Luis de Grana, es decir, San Juan de la Cruz, o incluso Fray Luis de Grana. Fue beatificado en 1894, canonizado en 1970. La fiesta suya es el 10 de mayo y la obra es del conocimiento de sí mismo. Juan de Palafox y Mendoza fue escritor, administrador colonial, eclesiástico español, obispo de Puebla de Los Ángeles. En 1142 desempeñó durante unos meses los cargos de virrey y arzobispo de México. Durante su mandato reformó los estudios universitarios. De nuevo obispo de Pueblo, tuvo enfrentamientos con los jesuitas por cuestiones de jurisdicción eclesiástica y cuando volvió a España en 1149 ocupó el obispado de Osma. La obra es Sitio y Socorro de Fuenterrabía y sucesor del año de 1638. Publicó un año después, en 1139, escrita a instancias de Felipe IV. Vamos a dejar huella en el arte, la escritura y en el pensamiento religioso de España. Juan González del Castillo fue dramaturgo español, fue apuntador de teatro y profesor de español de Bol de Faber. Fue autor de sanetes costumbristas al estilo o en la línea de la Cruz, media, tragedia también, y la obra es El lugareño de Cádiz. Juan López de Velasco fue historiador y cosmógrafo español, sucesor de Alonso de Santa Cruz, pasó a ser cosmógrafo y además cronista
del Consejo de Indias en 1572 y la obra es Geografía y Descripción Universal de las Indias, que no se publicó hasta el siglo XIX, a partir de un cuestionario dirigido a las autoridades de las Indias. Enrique Egas fue arquitecto español. El estudio de sus obras, de segura atribución, le demostró más como un arquitecto arcaizante, más cercano o apegado a las fórmulas del gótico, más que considerarlo como uno de los precursores del Renacimiento, porque la gran mayoría de los artistas al final del siglo XV todavía mantuvieron muchas costumbres del gótico, sobre todo europeo, porque vamos, Europa ya estaba ya con el humanismo, el Renacimiento. Y la obra que se encuentra en la diapositiva es el Hospital de Santiago de Compostela del propio arquitecto. Filarete es el seudónimo. El nombre fue Antonio Averulino, que fue arquitecto, escultor y broncista italiano. Trabajó en Florencia, también en Roma, también en Milán, donde construyó el Hospital Mayor de 1456 a 1465, obra en la que introdujo la planta de cruz griega en un cuadrado. La obra, Tratado de la Arquitectura de 1460 a 1464, fue una apología de los principios renacentistas y uno de los primeros tratados de urbanismo de la época moderna. Sofonisba Anguissola fue una de las pintoras más importantes de Italia y de las, bueno, que ha quedado olvidada en el mundo europeo y occidental. La más famosa del Cinquecento, como el Quattrocento, que dejó huella, bueno, en Italia, en nuestro país, en España, en su periodo de formación en el taller de Bernardino Campi entre 1546 y 1549, adquirió los fundamentos de un estilo minucioso y pulcro, pero pronto superó en fama a su maestro y marchó directamente a la capital española, a Madrid, donde el propio monarca Felipe II le estaba esperando o le esperaba desde 1559 para encargarle numerosos retratos de la familia real. En 1580 volvió a su país donde prosiguió su obra, sobre todo de retratos y escenas de género, hasta que ya mayor, cuando ya tuvo la ceguera, la propia enfermedad le privó de seguir practicando la pintura. Y una obra que se encuentra en la diapositiva junto con la propia eh, artista italiana es La partida de ajedrez de 1555. Ambos dejaron huella, pero Sofonisba Anguissola no es tan conocida, pero su huella es primordial para entender la historia de su país y la historia de España en el ámbito del arte, porque además estuvo aquí durante el reinado de Felipe II. Juan Martín Velasco fue teólogo español, sacerdote en 1956, se doctoró en filosofía por la Universidad Católica de Lovaina en Bélgica, con una tesis sobre filosofía de la religión de Henri Duméry. Posteriormente amplió sus estudios en la Sorbona de París y en la Universidad de Friburgo. Una de las obras es Filosofía de la religión de 1973. Juan de Ávalos fue escultor español, su escultura de un monumentalismo rotundo fue la más representativa del arte español vinculado al franquismo, alcanzó notoriedad por sus trabajos para el Valle de los Caídos en Madrid, bueno, y es especial por las figuras de los evangelistas. La obra es Piedad de Juan de Ávalos, Valle de los Caídos, se encuentra en Madrid, que está en la diapositiva una de las obras que he puesto. Ambos dejaron huella, uno en el pensamiento religioso y el otro en el ámbito artístico contemporáneo, cercano más Juan de Ávalos al régimen dictatorial. He dado ejemplos europeos, la mayoría en España, o un ejemplo también en Italia o en Francia. Ahora voy a hablar de ejemplos en el ámbito de Hispanoamérica. Juan Cruz Valera fue escritor y político argentino. A partir de 1818 se dedicó a la política. Colaboró con Rivadavia, fue secretario del Congreso General Constituyente en 1826, fundó diversos periódicos de tendencia liberal, entre ellos El Centinela, El Mensajero Argentino, El Tiempo. Su obra poética de corte clásico comprendió composiciones líricas y de exaltación civil. Sus tragedias constituyeron el más alto exponente del teatro neoclásico argentino, y una de las obras que está dentro del ámbito de las tragedias del propio Cruz Valera fue Argia de 1824. Carlos Cruz Díez fue artista venezolano considerado uno de los máximos exponentes del arte óptico y cinético. Desde la década de 1960 llevó a cabo una singular indagación de los efectos del color, aislándolo de toda referencia a la forma, incluso geométrica, que se tradujo en una incesante creación de series, parenquima, ritmos vegetales, fisicromías, inducciones cromáticas, cromo-interferencias, cromosaturaciones o caminos de cromosaturación, cromocopios, transcromías aleatorias,
prismas aleatorios, ambientes, cromo, interferentes. Los mismos nombres surgieron tanto su vanguardia originalidad como la centralidad del color en su repertorio plástico y conceptual, que abandonó pronto la bidimensionalidad del cuadro para pasar a las experiencias inmersas y los espacios arquitectónicos. Y una de las obras es una cromosaturación del propio artista instalada en la Galería Harvard de Londres de 2013. Un hombre, bueno, que dejó huella en el ámbito de Venezuela, aunque el propio Cruz Díez se trasladó a Europa y estuvo residiendo en Francia. Jesús Rafael Soto fue artista venezolano a partir de influencias cubistas y constructivistas. Se convirtió en uno de los principales representantes del arte cinético y óptico. En 1950 se trasladó a París, ciudad en la que residió hasta su muerte. Allí en Francia miró la obra de Paul Klee, sobre todo también la de Piet Mondrian, quien le suscitó la idea de dinamizar el neoplasticismo. En la década de 1950 intentó plasmar en una serie Metamorfosis de 1954 un equivalente a la de la serialidad musical. En 1956 creó sus primeras estructuras cinéticas. Su cinetismo se caracterizó por integrar en la obra la percepción del espectador en desplazamiento del objeto y destacaron Dinámica del color de 1957 y Escritura de 1963. A partir de la década siguiente, en los años 60 ya, diseñó penetrables y obras de integración arquitectónica como la decoración del interior del edificio de la UNESCO en París en 1970 y también el interior del Centro Nacional de Arte y Cultura Georges Pompidou en París en 1976, además de numerosos espacios públicos en Caracas. La obra es Doble Transparencia de 1956, de diapositiva. Juan Bautista Saavedra fue escritor y político boliviano, presidente durante 1921 hasta 1925, estudió Derecho y tras licenciarse obtuvo la cátedra de Derecho Penal de la Universidad de La Paz, cargo que compatibilizó con su trabajo de abogado en la capital boliviana. Ejerció también como diplomático y durante un breve periodo de tiempo trabajó en los archivos de Sevilla, donde estudió la historia colonial boliviana. Desde muy joven ya estuvo afiliado a la política, al Partido Constitucional, que lo presidía o fue presidido por Arce, y en 1902 director general de límites del Ministerio de Relaciones Exteriores, que fue nombrado. Una de las obras es Estudios sociológicos sobre América de 1914. Y con ello finalizo. Comento que soy historiador, he hablado de la cultura europea, con ejemplos muchos en España, también en Hispanoamérica y en Europa, pues Italia, Francia. Desde la media hasta la contemporánea. Si os ha gustado, darle like, suscribiros, poner comentarios, vuelvo a repetir que soy historiador y nos vemos en el siguiente vídeo.